Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta es nuestra segunda colaboración con Luna de Plata, que es más que buena fortuna porque es sobre Albert Camus, que nació el 7 de noviembre de 1913. Es un autor francés argelino, que es algo que tenemos que tener muy presente porque no es lo mismo, porque Argelia en ese momento era una colonia francesa. Los franceses argelinos, los franceses siempre les dijeron los pies negros en una manera sumamente despectiva. Él venía de una familia muy humilde, su papá era un simple agricultor y su mamá era sirvienta, no sabía leer ni escribir. Y él, desde niño, le gustaban mucho los deportes, era muy inquieto, pero era muy enfermizo, siempre estaba en la cama, nunca podía, sufría de asma, tenía muchas cosas. Y cuando no podía salir, se ponía a leer. Y en su juventud, primaria, secundaria, conoció a un maestro que desde que lo vio se dio cuenta del extraordinario talento que tenía, de la sensibilidad para escribir, y fue el que lo apoyó durante toda su vida. A él le dedica el discurso cuando recibe el premio Nobel en 57. Vamos a hablar de El extranjero, que es esta novela, es su primera novela publicada, es de 1942. El extranjero es una novela que todos tenemos que leer en algún momento de nuestra vida y a todos nos va a decir cosas. Hay algunos que quizás no les guste, hay otros que la van a amar y yo creo que tenemos que leerla repetidamente, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, porque es muy chiquita, son 121 páginas. El extranjero yo siempre he pensado que es más bien como el extraño, el indiferente. Es la historia de Méresalt. No sé cómo pronunciarlo porque es francés y yo no hablo francés, entonces los que hablan francés, pues disculpen, yo estoy haciendo mi propia interpretación. Y él es un hombre normal, común y corriente, tiene un trabajo, vive en Argel, sube, baja, tiene una chica linda que es Marie, que lo quiere y él la quiere, sí, pero pues X, tampoco le despierta gran cosa en su vida. Tiene un trabajo estable, tiene un piso propio, tiene un vecino que tiene un perro que patea de vez en cuando y luego llora cuando el perro se escapa, o sea, X. Pero todo le da lo mismo, nada le importa. Puede tener eso en su vida o puede no tenerlo y le es indiferente completamente. Y podría ser una historia muy normal, pero ¿qué es lo que nos plantea Camus como escritor? Nos plantea la vida de una persona, de un ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos ese libre albedrío de decidir, de tomar decisiones en la vida con consecuencias, con responsabilidad. Tenemos esa capacidad de decidir entre lo que está bien y lo que está mal. Que lo hagamos o no, eso ya es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa en la historia que obliga a Méresalt a plantearse su existencia como ser humano? Algo pasa, no les voy a decir qué. Y eso a nosotros como lectores es lo que también nos obliga a plantearnos eso, que es un poco el existencialismo del que hablaba Sartre, del que hablaba Camus, del que hablaba Simone de Beauvoir, que no nos vamos a meter en eso porque no es algo que yo domine al 100% porque ya es filosofía y quizás diga tonterías, entonces mejor lo vamos a ver solamente desde la literatura. Nosotros como seres humanos despertamos con cosas tipo la culpa, la pasión, y es un poco como el personaje de Crimen y Castigo, Raskolnikov, que todo el tiempo o más de la mitad de la novela siente culpa por haber asesinado a la vieja usurera, que quizás lo merecía, pero al fin y al cabo es un asesinato. Eso es un sentimiento humano, pero a lo mejor a quien no le despierta nada cometer un crimen aparentemente gratuito, el acto gratuito, puede pasar, no puede pasar y al final, pues, no importa, que es algo que está en la obra de Camus, no solo en El extranjero, sino también en La peste, que es otra novela que es de 1957. La peste ocurre en Orán, que también es una ciudad en Argelia. Toda su obra siempre transcurre en Orán, siempre tiene que ver con Orán, con Argelia sobre todo. Su última novela, que de hecho ya no la vio publicada porque él recibe el Nobel en 57 y en 1960, el 1 de enero, iba a París y con un par de amigos y tiene un accidente en una curva y se mata, tal cual. Y en su cartera encuentran el manuscrito de esta obra, que es El primer hombre, que le dedica a su mamá, que es una dedicatoria realmente muy hermosa porque dice: a ti que nunca podrás leer este libro, porque la mamá era analfabeta. No hay que olvidar eso. Esta foto es él cuando era niño, cuando pudo ser portero del equipo de Argelia. Cuando pudo ser porque no estaba enfermo. Es un autor que aquí, ya sé que siempre digo que yo amo a todos los autores, pero hay unos que amo más que a otros, y es el caso de él. Aquí lo amamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo cuando lo leí la primera vez estaba en la prepa en 2003 y recuerdo que la primera vez me impactó muchísimo. Incluso hubo cosas que no entendí, que mi cabeza no dieron para entenderlas, porque era muy joven y porque
necesitaba más elementos. Y algo que pasa con Camus, o al menos a mí me pasa, es que aunque ya conozca la obra y ya la haya leído, siempre que la vuelvo a leer es como si no la hubiera leído. Me impresiona por primera vez. Hay cosas que olvidé, quizás porque son tan duras que mi disco duro las eliminó automáticamente, pero siempre que la vuelvo a leer, siempre es algo diferente, siempre es igual de impactante y siempre es igual de inolvidable. Esa historia creo que la dejan mucho en la prepa, o quizás ya no, porque es un poco dura. Y yo conozco gente que le ha gustado mucho, mucho. Y también conozco gente que dice que pues X en la vida, la novela, que no entienden y cuál es el problema si uno es indiferente ante ciertas situaciones. Que no hay que juzgar a Merosol porque no llora en el entierro de su madre, por ejemplo. O sea, bueno, sí, tienen muchas situaciones encontradas. Pero ese no es el punto. O sea, el punto es a nosotros como lectores, ¿qué nos dice? ¿Nos puede decir eso o no nos puede decir nada? Y tampoco pasa nada. Camus es un escritor de verdad muy importante. Cuando fue su aniversario luctuoso en 2013, no le hicieron el homenaje que le deberían de haber hecho porque no deja de ser un escritor de origen argelino, lo cual es sumamente racista. Pero hubo un programa en Canal 22 en donde entrevistaban a muchas personas, entre ellas Patti Smith, que decían que leían El extranjero casi diario y se lo sabían de memoria y era parte de sus vidas, y cómo las frases del extranjero las ocupaban en sus vidas en una manera como una filosofía de vida. Y entrevistan a un negrito, un habitante de Camerún, que es un taxista y que alguien podría decir que ese hombre ni siquiera sabe leer. Y él dice que desde que se levanta hasta que se acuesta recita a Camus porque eso lo hace ser mejor persona. Esa novela, esa historia. Ese yo creo que es el mejor homenaje que le pueden hacer a un escritor, porque entrevistan a gente común y corriente, no a las grandes cabezotas que se sientan y filosofean sobre lo que es la escritura y sobre lo que quiso o no quiso decir el escritor. ¿Eso qué? Lo que tenemos que tener en cuenta es la gente común y corriente, cómo la marcó esa obra. Eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Y eso es algo que nos da él y nos dan todos los autores de los que hemos hablado y de los que vamos a seguir hablando. Y bueno, yo aquí tengo este libro que no es mío, es de mi mamá. Es un libro muy gordo, muy bonito, vienen sus fotos, viene toda su vida. Y aquí hay una foto que estoy segura que todos han visto y a lo mejor no sabían que era él, que es esta foto, que es la foto más famosa de él. ¿Por qué? Porque está fumando. Todo el tiempo estaba fumando, cuando fumar era sexy y no de leprosos y parias sociales. Y con su abrigo. Esta foto es como la foto, porque además él era muy guapo y era bastante mujeriego. Cuando se mató encontraron 4 cartas y las 4 cartas eran para 4 mujeres diferentes, incluida su esposa. No es importante, pero es gracioso. Y bueno, pues lean a Camus, no hay manera de que no lo encuentren. Está editado en Tusquets, está editado en Alianza. La traducción de Alianza es la mejor. Acuérdense que la traducción es muy importante. Las personas que hablen francés, pues búsquenlo en francés, porque estoy segura de que es un lujo siempre leerlo en el lenguaje, en el idioma original, perdón. Y recuerden buscar todas las redes de Luna de Plata, yo se las voy a dejar aquí abajo. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse al botón de Pentimento que está aquí abajo y nos vemos la próxima semana.